Muy buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y lo invito para que platiquemos un rato sobre temas que seguramente le van a interesar. Y bueno, se aproximan ya las fiestas de la Guelaguetza y también empiezan a darse situaciones que preocupan a todos, porque como usted y yo sabemos, las fiestas de la Guelaguetza son el momento en el que arriba el turismo, se activa la economía, la gente tiene oportunidad de vender sus productos, de ofrecer sus servicios, los hoteles en ocasiones se llenan y esto es bueno pues para todos en tanto que pues fluyen recursos, la gente puede ganar un poco más que en el promedio de todo el año y todo esto que podría o que resulta por lo regular muy benéfico, pues podría estar amenazado por una serie de conflictos que se han dado, conflictos por ejemplo entre los transportistas, que no dejan la imagen de Oaxaca bien, conflictos entre eh, agrarios, ¿no? Que pues dejan resultados muy negativos, heridos, muertos, que tampoco dejan la imagen del Estado mmm, bien parada. Y el tema que es casi ya tradición en Oaxaca, el tema de los maestros, que ahora pues presentan una situación eh, particular, que va a ser el motivo de análisis de este programa. ¿Qué es lo que está sucediendo con los maestros de la sección 22 del CENTE de Oaxaca? Ahora, en estos meses, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues mire, le diré que al principio tuvieron una relación, pues dentro de lo deseable, pues digamos que buena, al principio del año con el gobierno del estado, con la administración actual que gobierna el estado de Oaxaca y que encabeza pues el gobernador Alejandro Murat. eh, Pocas semanas después empezaron a darse tensiones al interior. Ya para el mes de marzo las tensiones en esa relación fueron muy obvias. El 21 de marzo se dieron en el Zócalo, sin enfrentamientos, sí, cuando menos una fuerte discusión que amenazaba con llegar a las manos entre maestros de la sección 22 y la policía estatal, que no los dejaba entrar o pasar para ocupar la plaza de armas del centro de la ciudad. Y en el evento en el que se conmemora el natalicio de don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, pues allí también hubo actos de presión en contra directamente del gobernador del estado y no dejó lugar a dudas de que algo estaba pasando y que las cosas no iban bien encaminadas. Posteriormente, esta situación se relajó pues un poco y después notamos que con insistencia los maestros exigían que se reanudara el diálogo con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Tenían y tienen todavía varios temas pendientes, pero destacan lo que se llama la toma de nota, digamos, el reconocimiento legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la nueva dirigencia, fue electa en enero, como usted ya sabrá,
el reconocimiento legal de la nueva dirigencia de la sección 22. Esto pues es un tema delicado. La representación actual de los docentes pues es una representación de facto, aunque todos sabemos que pues fue electa por la mayoría de los delegados en su precongreso, que para empezar tiene la carga de que no es una instancia estatutaria, pero bueno, después fue esta elección fue ratificada en el Congreso Estatutario con la presencia de la dirigencia nacional del CENTE, pero con todo no se ha notificado a la autoridad laboral por parte del Sindicato Nacional que ese relevo fue hecho en los términos que marcan sus estatutos para que ya de manera legal esa nueva dirección sindical pues realice sus funciones. Había también junto con esto el reclamo de que esa representación establecida por los estatutos del sindicato se ampliara al número al que el movimiento de los maestros está pues acostumbrado por sus usos y sus costumbres, porque debe usted saber que en el caso de la sección 22, perdón, un poco de gripa, en el caso de la sección 22, la estructura organizativa de la dirigencia seccional, la que dicen los estatutos que debe ser, opera junto con otra que no es reconocida, es decir, que tiene instancias tanto de decisión como de operación, que tiene estas instancias no estatutarias, es decir, no establecidas en los estatutos vigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto de entrada, aunque de hecho estas dos estructuras, aunque de hecho funcionen, el Sindicato Nacional en el marco de la reforma educativa, no puede hacerse ya de la vista gorda porque los términos de esta reforma educativa es ahora el sindicato el encargado de pagarle a los comisionados sindicales que realizan una función de representación en ese sindicato. Esto considera a las delegaciones de las zonas escolares, a las representaciones sindicales de los centros de trabajo, a los colectivos de la dirigencia seccional y desde luego a las comisiones que integran ese comité ejecutivo seccional. Pero todo lo demás, y cuando digo todo lo demás, me refiero a todas las instancias que van desde las coordinadoras delegacionales, las coordinadoras sectoriales, las coordinaciones regionales, la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación en Oaxaca y una multitud de comisiones que tiene el movimiento de los trabajadores de la educación de Oaxaca. Todas estas instancias no están reconocidas por los estatutos vigentes y por lo tanto quienes están comisionados en esos cargos no tendrían por qué cobrar ni con el IEPO, porque tienen una comisión sindical, ni con el sindicato nacional, porque no son reconocidos en su cargo. De hecho, al no estar notificada la autoridad laboral de la representación nueva, incluso la instancia estatutaria, es decir, quienes operan en ella, tampoco podrían cobrar o pueden cobrar. No lo han cobrado, de hecho. Todo esto es un tema muy complejo
que está pendiente. No se le ha encontrado una vía de solución y esto pues le plantea un problema al sindicato de maestros y también obviamente al gobierno del estado, porque pues el reclamo directo se hace al gobierno del estado. Por otra parte, destaca, aunque no es el único problema, el tema de los maestros que desde hace ya años fueron contratados y han tenido problemas de pago. Cuando vino la reforma, esta reforma hizo una depuración de la nómina de maestros y de trabajadores en general en el estado de Oaxaca. Hizo una depuración y quedaron no los cerca o más de 8,000 que estaban registrados, digamos que de manera anómala, con ciertas irregularidades, sino que al final el gobierno federal aceptó el pago y por lo tanto la regularización de 3,699 trabajadores. Esta cifra fue ratificada por el gobernador Alejandro Murat. Por cierto, criticaban que de dónde van a salir las plazas, que ya empezaron otra vez. No. Era un acuerdo tomado con la Secretaría de Gobernación, por los maestros de la CENTE, incluyendo desde luego la sección 22, entre otras cosas. Y el gobernador del estado lo que hizo fue ratificar ese acuerdo y hacer la gestión para que ya operara. Debo decirle que la posición de la sección 22 con relación a este caso de los 3,699 regularizados, que a ellos no les gusta que les digan regularizados, la posición fue que se les pagara y se les reconociera la vigencia de su contrato sin tener que pasar por la evaluación. Ahora, la evaluación que establece como obligatoria la reforma educativa. Ahora, ese es un tema también complejo porque hay la cuestión de si deben considerarse estos trabajadores como contratados antes de la vigencia de la reforma o a partir de que se hizo la famosa regularización. Según se interprete, si fue antes, no deberían de estar sujetos a la nueva ley porque la ley no es retroactiva. Ese es un principio universal del derecho. Claro, esto incluso valdría para pues todos los maestros que fueron contratados antes de la puesta en vigencia de la reforma, es decir, del 2013. Del 2012 para atrás, todos los maestros tendrían que estar regulándose en su relación laboral y en su desempeño profesional, pues por lo que había antes de esa reforma. Y a partir del 2013, pues empezarían con quienes fuesen contratados o quienes hubieran sido contratados en ese año. No sé cuál sea la interpretación que se maneje, pero lo claro es que a todos los maestros, a todos los trabajadores de la educación, excepto a los administrativos, a todos, se les ha hecho, se ha intentado en el caso de Oaxaca hacerles la evaluación. Y ahí hay una discusión que creo que requiere de atención. Desde luego, por lo que se ve, el gobierno federal no interpreta así las cosas. Es decir, aplica a todos por igual. La reforma, me imagino que la interpretación es, bueno, en tanto que está la reforma y la práctica del ejercicio profesional
se da de manera continua en el tiempo y por lo tanto en el tiempo presente, pues aplica la reforma. Pues algo que tendrán que discutir los abogados, porque los efectos que está produciendo esta evaluación en el desempeño de los maestros y en la asignación de recursos humanos a la educación está dejando que desear. El hecho es que junto a ese tema está el tema de los egresados de las escuelas normales, que también protestan porque son evaluados. Allí es más difícil sostener una posición legal porque los egresados del 2013, pues por ley tienen que someterse a la reforma educativa. Es difícil, como dije, defender esa posición. En primer lugar, porque los normalistas no son trabajadores. No pueden exigir todavía legalmente, pues, en qué condiciones van a trabajar, porque todavía no son trabajadores. Y para poder ingresar y ser trabajador de la educación, la ley establece que se tienen que evaluar. Bueno, eso tampoco se ha resuelto porque los normalistas no quieren la evaluación, o cuando menos varios de ellos no los quieren porque otros sí han sido evaluados. Pero la sección 22 ha respaldado esa lucha de los normalistas que no quieren ser evaluados. Lo han declarado en sus documentos, sus resolutivos, y han hecho la declaración en la prensa. En las recientes negociaciones, ya en los últimos meses, mayo, junio, se dijo en la prensa que la sección 22 había aceptado ya que tanto los regularizados como los normalistas fueran evaluados, porque está ya encima otro proceso de evaluación. Y en tanto que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado de Oaxaca establecían que iban a respetar la ley y que por lo tanto sí tenían que ser evaluados, la sección 22 se dijo había aceptado los términos. Después pasaron cosas raras. ¿Por qué? Porque después el vocero de la sección 22 desmiente lo que circulaba en los medios. Algunos comentaristas incluso retomaron esa versión de que habían aceptado y comentaron acerca del tema. Pero la dirigencia de la sección 22 a través de su vocero dijo que no era tal, que no había sido así, que ellos no habían aceptado la aplicación de la evaluación ni para los regularizados ni para los normalistas. El hecho, por ejemplo, es que hay efectivamente un acuerdo de la Asamblea Estatal del Magisterio en donde no se le permite a quienes hayan sido evaluados de acuerdo a los términos de la reforma educativa ingresar a las escuelas a prestar sus servicios. No los dejan entrar. El IEPO se ha visto en problemas para colocar a estos nuevos maestros que fueron evaluados porque los rechazan en las escuelas de la sección 22. Eso es congruente con lo que dijo el vocero de la sección 22. Pero además hubo una reacción al interior de la sección 22 que usted debe saber, pues que en ella operan grupos políticos sindicales, ¿no? Como por ejemplo Codemo, el grupo Codemo, lo que llaman la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, el grupo Praxis y otros muchos. Pero de esta reacción de los grupos que operan dentro de la sección 22 del CENTE, mencionaba yo a la Coordinadora Democrática de los Maestros de Oaxaca, Codemo, a Praxis,
al grupo Praxis, al grupo UTE, a Chispa Clasista de la región de la Mixteca, y así varios, unos más estables que otros, pero todos operando dentro de la sección 22. Bueno, pues varios militantes de esos grupos en las redes sociales criticaron muy duramente lo que parecía ser pues la política de la comisión que negocia los intereses de los maestros con el gobierno del Estado. Y fueron críticas muy duras. Perdón, los acusaban de vendidos, de traidores, de que no le tenían respeto a los muertos de ese movimiento. Hacían alusión específicamente a lo sucedido en Nochistlán el año pasado, muy reciente por cierto, y que era incongruente con la política del movimiento, porque el movimiento de entrada rechazaba la reforma educativa y particularmente el tema de la evaluación. Entonces en las redes esto fue bastante intenso, provocó la reacción también de otros grupos, y empezaron a dar señales de vida, a tener reuniones, a platicar, ¿no? Hasta que hubo una decisión de un sector importante del magisterio. Debo decirle, si no lo sabe, que entre otras instancias de organización de la sección 22 están las coordinaciones sectoriales. Las regiones, Oaxaca para ellos está dividida en 7 regiones, y cada región está dividida por sectores. Los sectores son micro o subregiones que integran a las zonas escolares, en este caso a las delegaciones sindicales de ese territorio, y tienen la característica de que es posible relativamente una buena comunicación vía terrestre. Está bien integrada esta subregión, que es el sector, ¿no? Entonces hay 37 sectores, y el sector que llaman ellos sector periferia se manifestó con acciones ya de bloqueo, ¿no? De toma de instalaciones de comercios, ¿no? Y con mítines y cierto tipo de brigadeo en contra de la política de su dirigencia seccional, enarbolando también la bandera de que fuera entregada la documentación oficial para la entrega de boletas y certificados por el fin del ciclo escolar, que fue en el mes de junio. Allí lo que alegan no solo este sector periferia, sino todo el movimiento, todos los maestros, es que no quieren reportar las boletas y los formatos nuevos en donde hacen la relación de los niños que reciben sus certificados de primaria y de secundaria con el nuevo proceso, que es, pues, como le diré, es un proceso pues digital. Usan computadoras para subir la información, y esa información posteriormente genera el certificado correspondiente, pues lo imprime y se le entrega al niño o niña que haya terminado pues la primaria o la secundaria. Ellos no quieren ese procedimiento, quieren el viejo procedimiento, que es todo en papel, con ciertos formatos que se llenan y se hace más o menos lo mismo, y que por esa vía reciben ya los documentos oficiales. Esa era otra de las banderas por la movilización. Allí también, en eso de la entrega de los certificados,
un tema pues muy discutible porque pues todo mundo sabe en Oaxaca que no se cumple con el calendario escolar por los paros. Este ciclo 2016-2017, que es el que terminó, pues venía ya arrastrando días sin laborar por el asunto del 2016 en donde se dieron los hechos estos violentos lamentables de Nochistlán, donde hubo muertos, cientos de heridos. Entonces este ciclo escolar venía ya, digamos que cojo, incompleto. Esto, le digo, implica que pues, no se cumple el programa escolar de los niños. Si esto es así, ¿cómo es que fueron entonces evaluados? ¿O cuáles fueron los resultados de la evaluación de los niños de sexto año y de tercer año de secundaria? Porque la sección 22 no deja que se supervise nada. Entonces, la Secretaría de Educación Pública estaría dando certificados a ciegas. En otras palabras, serían certificados fraudulentos. Y esto deberían exigirlo los padres de familia. Porque un niño no va a la escuela tanto para recoger un papel como para aprender. O sea, lo que se hace con el documento oficial es que se certifica que efectivamente el niño ya fue a la escuela y sabe lo que debe saber según el programa escolar. Eso es lo que se certifica. En el caso de Oaxaca, ¿qué es lo que certifican esos documentos? ¿Es una mera formalidad? Pues es muy grave. Es muy grave porque se está engañando a los papás y se está engañando sobre todo a los niños, diciéndoles, no, tú ya pasaste, ya tienes la primaria completa o la secundaria completa, pero no sabes lo que debe saber alguien que ya hizo esos estudios. Es como darle un título de médico cirujano a una persona que no tiene las habilidades de médico cirujano, pues va a matar a mucha gente. ¿No? Pues lo mismo en otra escala sucedería con los niños. ¿Cómo se está dando ese desempeño de los niños después de la educación básica en el bachillerato o después del bachillerato en la carrera? ¿Se imagina usted? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se acomodan? Porque es evidente que hay deficiencias. Las hay. ¿Cómo se cubren? ¿Cómo están saliendo nuestros profesionistas? Pues no lo sabemos. No se ha hecho una evaluación a fondo al respecto. El mercado de trabajo los discriminará en el sentido de que escogerá a los mejores, ¿no? Bueno, vayamos viendo cuánto desempleo hay, cuánto subempleo de profesionistas hay. ¿Se debe a la situación de la economía? Sí, pero también se debe a su formación. En fin, ese es otro tema pendiente. Y el sector ciudad, el sector periferia, también abanderó esa petición de que los certificados se entregaran ya, pero con el procedimiento anterior. Pero el hecho significativo es que los maestros que protestaron lo hicieron también en contra de su dirigencia seccional. Y al interior del movimiento ya hay otros sectores que también están pensando en movilizarse en contra de la política, de la supuesta política, porque ya le digo, hubo una aclaración, hubo un desmentido del vocero de la sección 22 diciendo de que eso no había sido así. Pero bueno, ya la prensa filtró la información, bueno, no la filtró, la dio a conocer, incluso hubo comentarios de articulistas, de columnistas al respecto. Entonces, bueno, ya están ahí inquietos, se ha creado una situación tensa al interior de la sección 22 y esto no anuncia nada bueno. Pero, ¿qué es lo que llama la atención en todo esto? No la beligerancia de la sección 22, ya estamos acostumbrados a la beligerancia de la sección 22. Lo que llama la atención es que hubo
un boletín que me comentaron algunos amigos periodistas, un boletín, y esto es muy delicado, un boletín del gobierno del estado, en donde se reseñaba esto que le acabo de comentar. Es decir, que la sección 22 ya había aceptado la evaluación y otras cosas más, ¿no? Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque se envió a todos los representantes de la prensa local y obviamente varias notas presentaron esa información. Ya le digo, columnistas hablaron al respecto, pero lo que se dice es que esta nota vino de un boletín del gobierno del estado. Esto es muy extraño porque yo no creo que no sepan que mandar un boletín en esos términos. Primero, hablan a nombre de la sección 22 desde el gobierno del estado. Pues no, uno esperaría que la nota la diera la sección 22. Nosotros hemos decidido esto, pero no el gobierno del estado. No le tocaría al gobierno del estado decir eso. En todo caso, podría referirse a cómo van las negociaciones, a algunos avances, pero no puede decir ya la sección 22 aceptó esto. Es muy riesgoso, bueno, tan riesgoso que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero es muy raro porque si partimos de que quienes hacen los boletines de prensa del gobierno del estado saben el impacto que provoca cada boletín, pues entonces se podría pensar que hay una clara intención de provocar conflictos al interior de la sección 22. Al interior de la sección 22. Y esto no es nada bueno porque en el caso de la sección 22, quien piense que aquel principio viejo de divide y vencerás también funciona para la sección 22, están totalmente equivocados. La sección 22 puede estar muy dividida al interior, pero no repercute en un problema tanto dentro de la sección 22 como fuera de la sección 22, y el objetivo aquí es el gobierno del estado y la propia ciudadanía. Les sigo platicando. Decía, es muy delicado que alguien en el gobierno del estado mande un boletín diciendo que la sección 22 ya aceptó la evaluación o ya pasó esto, ya aceptó lo otro. Ya le digo, primero, pues porque no pueden hablar a nombre de la sección 22. O no deberían. Porque de que pueden, pues ya vimos que sí pueden. Pero lo otro es más grave todavía. El efecto que produce ese tipo de información del gobierno del estado al interior de la sección 22. Y no es la primera vez que sucede algo así extraño. Que parece que hay alguien que quiere provocar al interior de la sección 22 un enfrentamiento entre los grupos y su dirigencia seccional. Miren bien que no estoy hablando de la base sindical, sino de los sujetos activos realmente, los grupos que operan ahí, al interior. Porque a esto se agrega una política muy clara del gobierno del estado de discriminar entre no sé con qué criterios, los buenos y los malos, o los que dialogan y los que no sé con qué criterios, pero los operadores del gobierno del estado, dirigidos por Abel Trejo, que no sabe nada de esto, pero ahí está, pues prefiere hablar con ciertos grupos y con otros no. Eso ya venía arrastrándose desde hace meses, esta manera de tratar con estos grupos al interior de la sección 22. Y les recuerdo que algo similar ocurrió en el año 2005 cuando estaba Ulises Ruiz. Igual hubo una discriminación, hablaban con ciertos grupos, con otros no. Esto fue provocando una tensión al interior que en otro contexto, pero en cuanto a esa dinámica muy similar, pues ocasionó este gravísimo problema que tuvo Oaxaca en el 2006 en similares condiciones, porque recordará usted que en ese año hubo elecciones presidenciales.
próximo año hay elecciones presidenciales. 2017 parece ser el 2005. En cuanto a estas semejanzas, y en el 2006 estalló el problema enorme este de Oaxaca. En el 2007 llega a la Dirección General del IEPO Abel Trejo, que saqueó todo lo que pudo y pactó con el sindicato por encima de la ley y por encima de todo. Y en parte estos problemas que estamos viendo de los regularizados los provocó Abel Trejo, que inexplicablemente opera para Alejandro Murat, que es el actual gobernador, opera con él. Pues, en fin, no sé si alguien ya le dijo al gobernador quién es. Algunos dicen que es José Murat el que lo impone. Pues entonces, si impone a personajes de ese tipo, pues de poca ayuda le es al gobernador Alejandro Murat. Lo que se dice y lo que dicen los maestros, no lo digo yo ni lo dice gente del gobierno del estado, es decir, los maestros, que quien opera este asunto es Abel Trejo. Bueno, disculpen ustedes la sonrisa, pero es que no entiendo cómo dejan que gente de esa calaña pueda estar haciendo de las suyas. Si él fue el que provocó en parte todos estos problemas que estamos viviendo ahora, al contratar a casi 20,000 maestros fuera de toda norma, y que fueron detectados estos 8,000 o 10,000 que ya le comenté, y que al final quedaron estos 3,699. Es incomprensible, pero así es, ¿no? Ahí está, y él es el que está operando otra vez, porque además no tiene experiencia en esto. Abel Trejo nunca estuvo coordinando nada antes del 2007. Llegó a repartir dinero y eso es lo que ya le dije, pero no sabe hacer otra cosa. Y todo su grupito hace lo mismo. Si no tienen dinero, no sé qué estén repartiendo. Pero bueno, algo han de estar comprometiendo. Pero sabemos, porque los mismos maestros lo dicen, que habla con ciertos grupos y con otros no. Entonces, esto ya venía provocando tensiones al interior del movimiento, ¿no? Porque si hay una regla en el trato con los maestros, es que tiene la autoridad que escuchar a todos, a todas las expresiones, porque no son una entidad homogénea. Y si hay una discriminación, en el sentido de hablar con unos y con otros no, eso provoca una tensión. Eso ya lo sabemos, no solo por el 2005, lo sabemos por muchas otras experiencias en las que un trato similar provoca efectos dentro de la sección 22, que dependiendo de las condiciones externas, se expresa en un conflicto, grande, pequeño, depende de las condiciones. Ahora, aquí lo preocupante es que este trato ya discriminatorio, en ese sentido político, se le agrega a esa forma de trato, a esa forma de comunicación, diría yo entre comillas, se le agregan estas filtraciones o estos boletines en donde se dice que la sección 22 ya acordó esto, ya acordó lo otro, y que viene a repercutir en el que se agudice la lucha interna entre estos grupos, que al final de cuentas no se pelean entre ellos, sino se van sobre la dirección. ¿Por qué? Porque saben que quien tenga el control de la dirección tiene la interlocución con el gobierno del estado. Y entonces, lo primero que tratan de hacer es debilitar a la dirigencia sindical. Lo hemos visto en varios casos. La pasada dirigencia de la sección 22 estuvo plagada de ese tipo de problemas. Debilitaron a la dirigencia seccional, hicieron cambios en la comisión política, ampliaron comisiones de negociación, y bueno, el resultado fue que en las negociaciones centrales, en las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, Oaxaca, por la situación interna, no pudo controlar el proceso de la negociación central.
fue un desastre. En Oaxaca y en Chiapas, ¿no? En Michoacán menos, pero, y en Guerrero, pero en Oaxaca y Chiapas fue un desastre. Chiapas hubo hasta enfrentamientos, ¿no? Bueno, ha habido hasta muertos por eso. Y eso es lo que están tratando de provocar. Pareciera ser, porque yo no explico el asunto del boletín. Eso combinado con la nefasta presencia de Abel Trejo, pues no puede uno más que pensar que alguien está queriendo provocar problemas. Viene el asunto del 2018 que ya está en puerta. Ya todo el mundo está hablando de quién va a ser el candidato del PRI, de quién va a ser el candidato del PRD, de qué va a pasar con Morena y con su... Ahí sí ya sabemos quién es el candidato, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar con todo esto? Todo el mundo ya está en ese tema. Ya las elecciones del 2018, conforme avance lo que queda de este semestre, espera la gente y sobre todo los analistas, los comentaristas, pues ya que el PRI defina quién va a ser el candidato. El PRI porque es el que está en el poder. Y se entiende que el PRI quiere seguir en el poder, ¿no? Y va a depender también de quién vaya a ser su candidato, el que siga o no en el poder. El PRI ha cometido muchos errores, claro. Pero es clara la intención del presidente Enrique Peña Nieto de que el PRI siga ahí. Bueno, eso es lo que ellos, los priistas, en este caso el presidente Peña Nieto, pues quiere, siente, y bueno, pues nadie le puede negar el derecho de querer poner a otro presidente de la República. Pues ellos están en su derecho. La cosa es que nos dejemos nosotros. Lo mismo quiere el PRD desde la oposición, lo mismo quiere el PAN desde la oposición, y obviamente lo mismo quiere Morena. Pues quieren ganar las elecciones y todos andan movidos. Y los resultados del Estado de México, en donde ganó el PRI, con poca diferencia, pero ganó el PRI, pues le da aliento a ese partido para pensar en continuar en el poder. ¿Por qué enfatizo lo del PRI? Pues porque el presidente Enrique Peña Nieto, que es del PRI, fue el que impulsó la reforma educativa. Entonces los maestros de la CENTE, recuerde usted que una cosa es el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y otra cosa es la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues estos, los de la CENTE, que no la llevan bien con el CENTE, son la oposición al interior del sindicato, digamos, pues no quieren que gane el PRI. ¿Por qué? Pues porque no están de acuerdo con la reforma educativa. Entonces los maestros de Oaxaca, que no quieren la evaluación, que no quieren la reforma, pues no quieren que gane el PRI. Ellos ya tienen al PRI en Oaxaca. Pero no es lo mismo el PRI en un estado que el PRI a nivel nacional. La fuerza es diferente. Digamos que el PRI en el estado, para el caso de la sección 22, el PRI en el estado no les gusta, porque tiene que avalar la reforma educativa, pero ven más posibilidades de acordar con un gobierno priista en el estado que con un gobierno priista en el gobierno federal. Esto además de muchos intereses, fuertes intereses, que van a entrar en juego en estas elecciones presidenciales del 2018. Y Oaxaca tiene un tema central que además del asunto de la gobernabilidad, pues hace que los intereses fuertes económicos volteen a ver hacia el Estado. Y ese tema es el tema de la zona económica especial, ¿no? Entonces, evidentemente, está en juego en este sistema de las zonas económicas especiales este nuevo modelo de economía que se está construyendo en México desde ya tiene rato, desde 1980, y en el mundo, con un enfoque que llaman el neoliberalismo, que es desastroso. Pero detrás de eso hay intereses muy fuertes que van a voltear a ver a todos lados, pues el país es de ellos, ¿no? Y van a tratar de que el nuevo presidente sea un aliado de esos intereses extranacionales y nacionales también, para que no se vean afectados.
Yo no sé si les interesa esos intereses de que sea el PRI o que sea el PRD o que sea Morena o que sea el PAN. No lo sé. Pero de que van a entrar al juego, van a entrar al juego. Y eso hace la situación mucho más explosiva. En un estado como en Oaxaca, que yo, metafóricamente hablando, diría tiene una especie de anemia institucional. Y cuando digo institucional, me refiero al gobierno, es decir, a los tres poderes del gobierno, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, y a los niveles también de gobierno, me refiero a la autoridad municipal y al ejecutivo, y a los poderes estatales. Una anemia, ¿en qué sentido? En que muchas de esas instituciones no pueden cumplir su cometido. De entrada, es más que evidente que no pueden aplicar la ley. En el caso del magisterio, gobiernos van, gobiernos vienen, y para el magisterio la ley es flexible. Se aplica cuando se puede, o cuando se quiere, no lo sé. Pero esa anemia hace todavía más difícil controlar conflictos. Voy a intentar ya redondear y obtener algunas conclusiones de esto que he estado reflexionando para usted y con usted. Decía, alguien trata de provocar conflictos al interior de la sección 22. Los operadores del gobierno del estado no parecen llevar bien esta relación. No mencioné al secretario general de gobierno, porque con todo respeto para el señor secretario general de gobierno, más bien parece una figura decorativa ahí. Y es un hombre con experiencia, ¿eh? No sé en qué condiciones esté trabajando, pero no se le ve. Y ha recibido ya críticas de los medios, porque pues no se le ve, ahí está, como si fuera una figura decorativa. Porque los que operan en otras áreas, pues son otros personajes. Y en el caso, decía, de la educación, pues es Abel Trejo y su pandilla, ¿no? En estas circunstancias, de que hay interés cada vez más evidente por crear conflictos al interior de la sección 22, no saben en lo que se están metiendo. Al gobierno del estado le conviene un magisterio unificado y una dirección fuerte. Lo contrario sería desastroso. Y parece que eso es lo que están construyendo. Eso en medio de lo que ya le platiqué, de un periodo muy conflictivo, electoralmente hablando, donde Morena va a tratar de ganarse el favor de los maestros, porque está en contra de la reforma, o al menos eso dicen los de Morena, claro. Y luego una anemia institucional que impide que se pueda aplicar la ley, que las instituciones en parte sirven para canalizar los conflictos, para pasar a través de ella, hacer pasar los conflictos y se resuelvan en el marco de las instituciones, en el marco del derecho. Eso tiene deficiencias en Oaxaca. Algunos investigadores hablan de una crisis del modelo de dominación, que es en esencia lo que les acabo de comentar. Las instituciones no resuelven los conflictos, no controlan a través del derecho. Bueno, pues en esa situación, un escenario que cada vez se pinta como más probable, por todo lo que ya le comenté, pues eso es un escenario conflictivo. La sección 22, seguramente la dirigencia no va a boicotear la Guelaguetza. Ya anunciaron su Guelaguetza popular, la que hacen ellos. Pero dudo que algunos grupos respeten ese acuerdo de la dirigencia seccional. Y si se movilizan días antes de las fiestas de la Guelaguetza, la gente se asusta, cancelan sus reservaciones,
cancelan su viaje a Oaxaca. Ya ha pasado. No tienen que boicotear la Guelaguetza, solo tienen que asustar a la gente para que no venga, ¿no? A eso agréguele el incremento de la violencia en el Estado. Bueno, hace unos días mataron, entre 8 y 9 personas, según dice la prensa, y algunas cerca del centro de la ciudad. A un policía lo mataron de un balazo, a unas cuadras del centro de la ciudad. Esto fue el domingo, es decir, hoy que estamos grabando el programa, pues es lunes, el domingo, para cuando usted lo vea, será jueves. Pero el domingo pasado sucedió eso. Entonces, agréguenle a estos hechos de violencia el que se empiece a mover el magisterio, el que amenacen con bloquear el aeropuerto, imagínense. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos a dejar a una amiga a un hotel y no la pudimos dejar en el hotel porque estaba bloqueado su hotel. ¿Qué tiene que ver un hotel con todo esto? Pues uno diría, pues nada, pero lo que estaba bloqueado por los maestros, no pudo entrar a su hotel, que además ya había pagado. ¿Y la gente del hotel qué hizo? No, discúlpenos, pero pues es que ya, a lo mejor ya se van. ¿Cómo a lo mejor ya se van? En otro lugar hubieran llamado a la policía y dice, señores, vayan a protestar a otro lado, pero esta es una cosa privada y no tiene nada que ver con sus problemas. Pero aquí no, Oaxaca no es así. Yo creo que el esfuerzo del gobernador Alejandro Murat por dar una buena imagen está siendo saboteada desde dentro de su propia administración. Y eso es lamentable y peligroso para todos los oaxaqueños. Uno espera, yo personalmente espero, no sé cuál sea su opinión, pues que el gobernador Alejandro Murat recomponga a su equipo y pueda trabajar de mejor manera. Porque, así como al gobierno del estado le conviene una dirigencia sindical fuerte, a los oaxaqueños nos conviene un gobernador fuerte, con un liderazgo claro, con un equipo eficiente y eficaz. Nos conviene a todos. Ojalá y las cosas vayan para bien. Muchas gracias. Le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión del programa. Yo soy Samael Hernández. Este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre y lo espero para la siguiente emisión. Muchas gracias.